un gusto que vengan a este taller donde intentaré explicar un poco mi experiencia vital que me ha llevado hasta el camino que estoy recorriendo ahora mismo. Equilibra tu espacio y sana tu alma, le he puesto de nombre al taller. Creo que al final de la exposición podrán entender este título qué significa en mi vida. María, otra. Enter o... Muy bien. Como verán, mi formación es muy técnica. Llevo estudiando de los 16 años arquitectura técnica, arquitectura, un poco de todo. Y entonces para mí es... mi forma de expresarme es mediante la escritura. Por eso necesité escribir lo que ustedes tienen ahí, que en sí es un resumen de lo que aquí explicaré rápidamente. Por lo tanto, no lo tienen por qué seguir, sino que si en algún momento quieren recordar algo de lo que hemos hablado, pues ahí está explicado. Entonces me voy a los anales de la historia, ¿no? Al ser humano siempre necesitó armonizar su espacio, siempre necesitó cobijarse de todo lo que sucedía alrededor. Tuve la oportunidad hace unos cuantos años, hice un viaje de arquitectura muy largo y fui de las últimas que entraron a Altamira en el año 99, que era antes de que se hiciera la cueva. Y la gran sensación que tuve hace bastantes años, no sé si alguno ha estado, la entrada de la cueva de Altamira es una gran cúpula, esa no está pintada para nada, porque donde ellos han pintado es muy atrás, muy escondido, que pasaban por un espacio muy pequeñito, pero a la entrada tienes esa sensación de que aquí había algo importante, ¿no? Y era donde se encontraron todos los restos de generaciones y generaciones, porque era donde hacían el hogar, donde se vivía. Y es una gran cúpula enorme. Pues María, sigue pasando por favor. Analizando y estudiando el tema, me he encontrado con ese libro que aparecía ahí, que son los símbolos de la prehistoria, que descubre y relaciona el anterior, que descubre y relaciona la luna, el sol, con el bisonte y con el caballo. Y entonces ya esta mujer en esa tesis de los símbolos de la prehistoria ya nos está explicando que había esa relación del hombre por intentar tener un conocimiento de lo que estaba pasando. O sea, siempre se dijo que en Altamira no había religión, que simplemente esto era para cazar. Pues los últimos descubrimientos dicen que esto no era así y relacionan directamente la luna y el sol. Esto me gustó cuando me puse a preparar el taller, porque me pareció muy significativo lo que yo he vivido. Esto, dirán, ¿esto de dónde es? Esto es Parque del Plata, Uruguay, que es mi tierra, que es donde yo crecí. Yo he crecido con ese paisaje de una manera totalmente natural, teniendo una libertad total hasta los 20 años, ¿vale? Con ese paisaje. Y ese es el paisaje que yo he tenido que volver a encontrar en Cataluña y he tenido que volver a la naturaleza, porque entre medio que he partido de mi tierra a que he vuelto a equilibrar, me di cuenta que la naturaleza tenía mucho que ver en este sentido. Y ahora lo verán. Esta es una foto de Parque del Plata, Río de la Plata, un arroyo, simple arroyo que veían en la foto anterior, es aquel. Y este es el barrio donde llegué a Mataró, a Rocafonda. El que conozca Mataró sabe que no hay un árbol en ese barrio, ni vamos ni por asomo. Y yo siempre lo cuento, llegó un punto que ya llevaba 5 años viviendo en ese piso, estudiando, trabajando, yendo y viniendo. Y le digo a mi marido, pues tendremos que comprar, y en aquel momento era muy caro todo, y se me había dado la loca de comprar un terreno en las Borjas Blancas. Hasta ahí llegó mi necesidad de decir, es que
dije, no puedo, pero no era capaz de darme cuenta de que lo que me estaba pasando era que me había alejado de mi naturaleza, que era donde estaba mi energía. Por eso digo que ese campo áurico, que esto es una foto de la cámara Kirlian, ¿saben lo que es la cámara Kirlian, supongo? A mí me maravilló saberlo, que se podía medir ese campo áurico, pues lo descubrieron, ¿no? Recién empezado el siglo XX, se descubrió otro. Ese campo áurico, cuando nos alejamos de la naturaleza, tarde o temprano se ve afectado. Y esto lo he vivido yo y por eso se los puedo transmitir. Y de esta manera ha ido mi evolución en mi trabajo. Adelante, María. ¿Qué tenemos? Las primeras, la base para nuestro equilibrio. La naturaleza nos incorpora, nos equilibra. Incorporarla a nuestra vida día a día. No me vale ir el fin de semana desesperada a encontrarme con la naturaleza. Yo me di cuenta que la necesitaba incorporar cada día en mi vida para lograr el equilibrio. ¿Qué más? El aroma que nos llega, los sonidos que nos llegan, la calidad del aire, día a día. No es una historia de cada 15 días o una vez por año me tomo una semana. Esto es la conciencia clara de que cuando vamos incorporando la naturaleza en nuestra vida, de a poco nos equilibra porque venimos de ella, por lo ancestral. Si leemos un poco de taoísmo, nos vamos a dar cuenta que lo primero es respirar. Pero respirar un aire puro, no respirar lo que lamentablemente respiramos. Mantener el orden, la limpieza y desprendiéndonos de lo innecesario, crearemos el espacio para lo nuevo. Claramente, mi vida derivó en el estudio del Feng Shui. El Feng Shui significa viento y agua en la cultura china y sus bases están en el orden y en el vacío. Descargarnos de todo lo que no necesitamos, sean objetos, sean emociones, que queden en el pasado y que podamos dejar espacio para las nuevas cosas. Más adelante entraré a explicarlo. Cuidar de nuestro chi vital, el chi en los chinos, el prana, para nuestra energía. Si han asistido al taller de Francisco Garmusel, no sé si todos han estado o conocen el tema, sí, hay una energía. Y esa energía es la misma que tiene un animal o es la misma que tiene una planta. Cuando ese ente es atacado, pues el nivel energético baja. ¿Cómo lo podemos lograr? Movilizándola. Y la alimentación, vamos. La alimentación somos lo que comemos. Entonces, en la alimentación también intentar ir aprendiendo, ir siendo conscientes. Al final de lo que les dejo, les recomiendo un libro de la enzima prodigiosa, que es de un japonés que ha hecho un trabajo fabuloso, porque lleva a este hombre trabajando, bueno, es un hombre que está llegando al centenar de años y ha trabajado en Estados Unidos y Japón y ha comparado las alimentaciones. Y entonces, después de toda su vida de trabajo, ha sacado un libro y ha explicado qué es lo que estamos comiendo los occidentales, y se sorprenderían en entender que el arroz es un producto muerto. Por ejemplo, que las aguas, si no son de calidad, pues no tiene sentido tomarlas. La leche, cualquiera que sea un poco naturista sabe lo que es la leche, pues a nosotros nos la están imponiendo en nuestra educación. De pronto lo que les planteo es un poco utópico, porque es infinito, pero cada uno a su ritmo, según lo que más le resuene, dice, mira, lo del espacio de vaciarlo me parece, y vas probando, o lo de la alimentación. Hay muchos vértices en este mundo y cada uno tenemos una misión y cada uno algo le va a resonar más y por ahí pueden encontrar el resto. El mío fue muy curioso, por cierto.
manteniendo los objetos simbólicos que nos recuerdan buenos momentos de nuestra vida, los cimientos en su sitio. No quiere decir que nosotros vivamos siempre con una maleta, lo podemos hacer y vivir prácticamente sin nada, podríamos, no nos pasaría absolutamente nada. Pero venimos de una sociedad que arrastra y arrastramos cosas y heredamos casas y heredamos objetos y bueno, hasta cierto punto tenemos que saber lo que no es para nosotros y otros de esos elementos forman nuestros cimientos. Esos objetos los podemos mantener, los podemos valorizar y los podemos tener ahí como forman parte de mi cimiento, pero no me están tirando para atrás, sino que forman parte de nuestro pasado y de lo que queremos recordar. Miro a mi amiga Luisa que tenemos una gran experiencia con su casa en Vilanova muy antigua, pero yo ahora estoy pensando que de Uruguay me he traído en la maleta el juego de té de mi mamá de casamiento. Y es de las pocas cosas que conservo después de tener en mi familia en 6 años perder a mi padre, a mi hermana y a mi mamá. O sea que yo he tenido que hacer muy joven, desde los 19 a los 26, he tenido que aprender lo que era desprenderse de los objetos, desprenderme de las emociones y entender que la vida seguía y que a mí eso que me estaba pasando me pasaba por algo, que no era casualidad. Luego los años me han demostrado que esa experiencia que tuve la puedo transmitir a otros que están pasando por ese momento y puedo razonar cómo me ha servido a mí en aquel momento con muy poquitos conocimientos, ninguno de Feng Shui, no tenía ninguno, pero muy pocos conocimientos. Rápidamente supe que me tenía que desprender de un montón de objetos y tuve que redecorar mi espacio y tuve que hacerlo y eso fue lo que me dejó seguir adelante. Con los años he sabido que aquello estaba bien hecho, ¿no? Pero en su momento fue intuitivo totalmente. Desarrollar las buenas relaciones, ni hablar. Aquí tenemos una maestra de Ho'oponopono. Y el que no sepa de qué va el tema, les invito a que siempre estemos repartiendo amor y perdonando a los que de pronto a veces nos hacen daño, porque no hay otro camino que perdonar y que querer al entorno, porque en realidad somos nosotros mismos. Cambiar el punto pasivo y actuar cada día, la constancia más efectiva es más efectiva que la inteligencia. Esto lo he comprobado, estará escrito en muchos sitios, lo he comprobado yo repitiendo 9 veces la asignatura de matemáticas hasta que la logré, porque me tocó el examen, el primer examen que me tocaba fueron 2 días antes que muriera mi hermana. Y para mí era algo que claro, no pude ir a hacer aquel examen y cada vez que yo tenía que enfrentarme con matemáticas era durillo, tanto que 9 veces. Y de pronto para otro es una mancha, ¿no? Decir, ostras, qué tonta, ¿no? Pero para mí es eso, es que soy, si hay alguna virtud que tengo, esa es la constancia y siempre lo he dicho. Me ha servido mucho más que la inteligencia, porque nunca he sido inteligente, pero siempre he sido constante. Y eso siempre intento transmitirlo a los sobrinos, a la gente, ¿no? Mira, constancia más que inteligencia. ¿María? Pues la naturaleza, el tai chi, otra. El tai chi, que es una práctica que he tenido la grandísima suerte de que el día que dije, yo quiero hacer tai chi, me aparece un maestro chino en Mataró, a 200 metros de mi casa. Y hago tai chi a las 6 de la mañana en el Parque Central de Mataró y eso es la energía en movimiento y lo quería y apareció. Adelante. ¿Qué tenemos? ¿Mi trabajo cuál es? Dirán, ¿esta mujer qué hace? Habla tanto y no explica lo que hace. Arquitecta técnica. Arquitecta técnica, vale, sí, muy técnica.
tan técnica que me he pasado la vida preguntándome por qué las cosas, ¿no? He hecho arquitectura en Uruguay, he hecho arquitectura técnica aquí, he hecho perito judicial, mayormente mi trabajo es peritando y viendo los edificios sus patologías, y tanto investigan que un día llega a mí el Feng Shui, con una compañera que era perita judicial, y me dice, a mí me gusta el Feng Shui. Y digo, ¿y eso qué es? Me sonó a chino. Me dice, bueno, esto. Y he leído 20 libros. Y digo, ah, sí, pues empiézame a traer libros de Feng Shui a casa y empecé, ¿no? Y ahora estoy en esta etapa de que cuando me llaman para ver una patología, la semana pasada me han llamado una gente que quiere comprar una casa, más adelante lo explico, pues ya no puedo ir solo con mis aparatos técnicos, pues ya me voy con las varillas, con el péndulo y con todo el armamento que puedo utilizar, porque una vez que aprendes las cosas, pues las tienes que usar. Aquí lo que explico es brevemente mi trabajo. Una primera entrevista. ¿Nos dejas armonizar tu espacio vital? ¿Y por qué pregunto esto? De la misma manera que en el taller de María, creo que no había ninguno aquí, María explica que el paciente tiene que querer curar. Entonces, cuando a mí alguien me llama, ¿qué pasa? En una familia son 4, 5, 6 habitantes, hay uno muy concientizado, hay otro que no. De pronto no puedo trabajar. De pronto es imposible trabajar. Y entonces lo que no voy a hacer es hacerle gastar el dinero a la gente. Hago una primera entrevista y veo si yo voy a poder trabajar o no. Y si ellos van a colaborar o no. Y se van a implicar, porque si no, mi tiempo está totalmente desperdiciado y no tiene nada que ver con el dinero. O sea, hay cosas que no se pagan con dinero. Y es el tiempo cuando tú haces las cosas, realmente estás transmitiendo y sabes que lo que estás transmitiendo vale mucho más que el dinero. Porque le estás mejorando la vida a esa persona y le estás haciendo cambiar el punto de vista. Entonces necesito una persona que quiera mejorar y que quiera que le armonicemos el espacio. Una vez se ha hecho este filtro y vemos que aquella persona realmente va a ser receptiva y vamos a poder trabajar y va a querer tener una evolución y se va a implicar, decimos, vale, vamos a tu casa, vamos a hacer el trabajo de campo, vamos a ver cómo resuena esa vivienda. Y les mostraré herramientas más adelante. Detectamos líneas de geopatías. ¿Han estado con el Jean-Jacques en la TUSI? ¿Quién más? TUSI, tú también. ¿Saben lo que es una red Curry, Harman? ¿Lo explico? ¿Vale la pena? Sí, un poquito. Un poquito. Rápidamente. La Tierra está... hay unos trazados. ¿Los ven? ¿Vale? Estos trazados atraviesan todo el planeta. El primero que los inventó, que los descubrió, fue Curry. Rápidamente se evolucionó y se encontraron más cosas, ¿no? Entonces las más usadas son las Harman. ¿Qué quiere decir? Que desde la Tierra hacia el espacio hay como si fuera una barrera de energía que está atravesando todos los espacios, que está atravesando. Entonces, un edificio de 8 plantas, pues podemos ir arriba perfectamente. Sigue. No es que sea algo que afecta a la planta baja, sino que esto va de arriba abajo. Todo lo que es la contaminación electromagnética lo altera. Si hay una veta de agua, un punto cruz. Si hay un cambio que evidentemente en la corteza terrestre, cambio de materiales, hay los que queramos, granito, sauló, en mi propio edificio, cuando construí. Una veta granítica en el medio del edificio que nadie lo había detectado. Pues lo tengo ahí y se ve. Una gran cavidad. La cueva que vimos de Altamira, esa misma cueva se puede estar reproduciendo a 500 metros para abajo o a 600. El aire inerte es malo, lo he podido comprobar. Tiramos para adelante. Aquí tengo un poco de trabajo, herramientas. Lo que mostraba Jean-Jacques, esto es el medidor energético en Bobby.
Por ahora trabajo con el péndulo, le he comprado la antena a Jean-Jacques y empezaré a estudiar cómo funciona, pero por ahora trabajo con el péndulo y él enseguida me marca el nivel energético. Es muy curioso y cuando lo empecé a trabajar me fascinó. Estos otros aparatos los tengo ahí, si da tiempo haremos práctica. La varilla, la brújula también me ubica y estos son un poco de herramientas. Adelante. Luego, ¿qué? Tenemos diagnosticado el espacio, sabemos qué problemas tenemos, hemos detectado. Tenemos que encontrar las curas, porque si no, ¿de qué me sirve detectar si no lo podemos curar? Este es el mapa Bagua. ¿Alguien sabe qué es el mapa Bagua? ¿Sí? ¿No? Pues para quien no lo sabe, los chinos, que para mí es una filosofía que estoy empezando a descubrir estos últimos años y de la que me he fascinado, ¿no? Me he enamorado. Ellos tenían este conocimiento encriptado entre hombres. ¿Y saben quién lo dio a conocer? Una mujer. Porque las mujeres somos muy extrovertidas. Y este conocimiento que es del posicionamiento, de donde nos ubicamos, de qué orientación nos es favorable, este conocimiento está condensado en esa sabiduría milenaria que se llama Feng Shui. Feng, viento, Shui, agua. Nos movemos como el viento y nos estancamos como el agua. ¿Conocen el Parque Natural de Aguas Tortas? ¿Han estado alguna vez? Sí. ¿Saben cómo el agua, lo que ha pasado ahí desde el punto de vista geológico? Pues todo lo que son los Pirineos, excepto un lago, todos son de origen glaciar. Quiere decir que cuando el glaciar se retiró, quedó el lago. Pues con la particularidad que en Aguas Tortas, claro, la palabra en catalán, yo mientras iba para ahí decía, Aguas Tortas, aguas torcidas, ¿qué será? Y forman como meandros porque el agua, la tierra, la estanca. Y digo, ostras, esto es Feng Shui. Claro, yo ya tenía conocimientos de Feng Shui que me indican en los ciclos de cada uno de los elementos. El agua es estancada por la tierra. No lo entendí hasta que vi Aguas Tortas. Y ahí entendí por qué el agua era estancada por la tierra, porque la detiene. Y en vez de venir como un río, como la mayoría de los ríos que hay en los Pirineos, en el parque el agua va muy suavemente. Y así les podría explicar la infinidad de cosas que tiene el Feng Shui. Esta es una de las herramientas. Es una de las herramientas. Esa herramienta es infinita, porque el Feng Shui podemos ir con el mapa de agua, con las estrellas volantes. Bueno, empezamos a trabajar y más conocimiento. Cada vez que sé algo, más me doy cuenta que no sé nada, ¿no? Pues así, igual. ¿Pero qué haces con este mapa? Con el agua, por ejemplo, cuando planteo... Ahora pica que verás los planos. Este es un plano de una armonización aquí en Barcelona. Esta es la puerta de entrada. ¿Vale? Estoy entrando, si lo ves, estoy entrando por la carrera profesional. Dividimos el espacio en carrera profesional, en conocimiento, en ayuda, las personas que en la vida nos ayudan y los viajes. El centro de la tierra, la madera es la salud y la familia. Allí tenemos lo que es la prosperidad, la fama, las relaciones y la creatividad. Ahora dirán, esto no lo entiendo, claro. Claro, es una herramienta y entonces es como que quisieran entender cómo funciona la antena. ¿Vale? Ahora estamos empezando a entender que en nuestro espacio vital hay estos sectores. La conciencia de que existen, solo la conciencia de que existen, ya nos mejora. Cuando tú entras a tu casa y sabes que ahí está tu carrera profesional,
y tú la tienes hecho un desastre o tienes metido un trastero, como me ha pasado, porque le he armonizado a todo el grupo de mujeres emprendedoras del Maresme y he cogido mucha práctica con esto. Y había una que me dice, tengo problemas perdí el trabajo, ella y el marido y tal, y entro, y el trastero lo habían construido, porque tenía una entrada muy grande, y hicieron un trastero justo el mes donde los dos habían perdido el trabajo. Y pasan estas cosas, y en la práctica profesional lo vas viendo y dices, ¿pero cómo puede ser? No puede ser. Ya verán más casos prácticos más adelante. Tomar conciencia de que tenemos una zona, que es la carrera profesional, para personas que viven en esta vida sin tener conciencia que una profesión te vas a dejar ser tú mismo y no eligen ninguna profesión y nada les llama. La más humilde, el barrendero que hace bien su trabajo y sabe que es barrendero, es útil y necesario, pero es tu profesión. Y eso lo tenemos que saber, como tenemos que saber que hay una zona que son la de las relaciones y hay otra zona que es la de la salud. Solo el hecho de tomar conciencia que nuestra casa tiene esas zonas, tú la incorporas a tu vida y dices, ostras, no me estará faltando el conocimiento, porque es que no pillo un libro jamás. Y entonces, ni mucho ni tampoco. Un libro te puede abrir una puerta muy grande en determinado momento de tu vida y es el conocimiento. Pues no podemos vivir de espaldas a él 100%. ¿Me entienden? Sí. ¿Me explico? Los colores están relacionados, ¿vale? Esto a medida que esta herramienta se va trabajando, se va aprendiendo, pero es una herramienta, pero no es la única, digamos. Redistribución del espacio, a veces con los mismos objetos que tenemos, que nos obstruyen el paso, colocado en otro sitio de la casa o regalado a un pariente, hacen un efecto maravilloso. Simplemente la redistribución del espacio. El color. Claro, ¿cómo no va a ser el color importante en arquitectura? Siempre me lo explicaron. Claro, pero mira que he pasado por universidades y jamás me habían hablado del Feng Shui. Y es todo. Y las texturas. Otra, apantallamientos. Si aparece radiación de alta frecuencia, ya les mostraré con los aparatos, las antenas, lo que miden. Si detectamos que por aquí me está entrando una antena que tengo ahí, hay curas, hay unas pantallas, hay una pintura en base a grafito, hay curas. Uso de orgonites. ¿A alguien le sonará chino? Ahí tenemos varias y casos preciosos con orgonites. Las orgonites se fabrican, tienen sílice, tienen aluminio, un compuesto en resina, y lo que hacen es armonizar los espacios en un gran radio. Un poco lo que hace Jean-Jacques, pero con otro material. En vez de esa cerámica es una orgonite y es más económica y está muy bien. Uso de piel de oveja, se sorprenderán, pero un niño, un bebé, hagan la prueba, que no llora, que no duerme, que llora por la noche y que no duerme y que no duerme, prueben de ponerle una piel de oveja abajo en el colchón y verán a ver qué pasa. Corta las vetas, seguramente está durmiendo sobre una geopatía, por eso no duerme. ¿Vale? No, para atrás, María, que me quedaba ahí. Limpieza energética con sal. Lo explico. Cuando un espacio está cargado de energía negativa, en una casa ponemos cuencos, no muy grandes, con sal gruesa, uno en cada esquina de la casa, otro en el centro, y se dejan 3 días. Al tercer día se quitan y ha limpiado de energías negativas. Aquí se los estoy diciendo muy brevemente. Sal sin agua. Sal. Lo explico, ¿eh? Ahí tendrán la información detallada. Limpieza mediante mirra, incienso, cada uno usa sus cosas, azufre, ya es. Pasaje de espíritus a la luz. A ver, aquella señora que está atrás, que está dándole, tiene mucho que ver en mi evolución a este nivel.
y no es mi tema, pero sé que esto pasa. Y entonces cuando lo percibo, pues digo, este no es trabajo para mí, pues mira, si tienes a alguien tal, si no, María te puede echar una mano. Colocación estratégica de las lámparas de sal, acuarios, fuentes. Es curioso porque con el tema de los acuarios, este es mi despacho, y he puesto a la entrada, porque me tocaba la fama y la riqueza por esta zona, y ahí me decían en Feng Shui que me tocaba un acuario con 9 peces. Si hay algún problema, si viene algún cliente con... Me ha pasado una vez, una persona complicada, a la tarde murió un pez, ¿vale? Y a partir de que tengo la pecera, yo sé que ahí tengo una protección, porque yo me he diseñado la vivienda y el despacho, y entonces para mí es muy importante que si hay una energía mala, pues no me pase para mi casa, ¿no? Y que yo pueda hacer la barrera. Y ellos me dan mucha vida, los peces dan buena energía, es energía en movimiento, el agua y tal, pero además sé que están trabajando como una barrera, y que si por casualidad me viene alguna energía mala, pues sale, ¿no? ¿Tiene que ser alguna especie de pez en concreto o da igual? No, ponemos 4 dorados, 4 rojos y 1 negro, y tienen que ser 9. Formología, esto es un mundo al que me estoy introduciendo. ¿Tú tienes que ir? Encantada de que vinieras. Me está encantando tu charla. Sí, iré a tu taller ahora, me escaparé. Iré. Perfecto. ¿Vale? Un gusto de que vinieras. Es una gran maestra de Ho'oponopono, esta señora, y para mí ha sido un honor que estuviera un momentito aquí con nosotros. La formología es un mundo, y simplemente decir que las formas resuenan y que no tienen relación ni con lo astral ni con la tierra, sino simplemente una forma. Me estoy introduciendo en el mundo de geometría sagrada, también es importante. Entender que me pasó una cosa curiosa. Yo diseñé mi logo, préstame Luisa, hace mucho tiempo, hace muchos años, con 2 círculos, haciendo el curso de geometría sagrada con María. Nos explican que esta es la base, los 2 primeros el círculo, luego cuando el círculo hace su primer movimiento, crea y engendra, y entonces un círculo y otro, y engendra a la persona, y a partir de ahí cada movimiento del círculo hace lo que es la flor de la vida, que esto está, el símbolo de la flor de la vida lo tienen grabado tipo láser los egipcios, los mayas, en muchísimas culturas. Este diseño lo hice mucho antes de tener ningún conocimiento de geometría sagrada, y mira, estaba ahí y ha aparecido. Giramos para adelante. ¿Qué energía nos rodea? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué energía nos pueden estar rodeando? Buenas, malas, de todo tipo, ¿no? Qué buenas en este momento, empezamos tranquilos. ¿Verdad? Es que María ha puesto su cuenco aquí a resonar en el taller temprano. Hay que percibir el espacio. Y cuando se tiene esa capacidad de que entras a un sitio y tú percibes qué pasa, es importante. A mí me pasa de una manera muy increíble, porque claro, mi trabajo es técnico mayoritariamente, entonces voy visitando, hago cédulas de habitabilidad, certificaciones, y entonces voy entrando a pisos que de pronto el abuelo se ha muerto hace 4 años y ahí está, y entro y es... Se los puedo asegurar. Claro, al principio yo no iba perceptiva y tal, y decía, qué mal huele, y me medía rápido para irme, ¿no? Y ahora que voy con otras energías, ya digo, bueno, ¿qué hay por aquí?
¿Está? ¿No? De otra manera. Pero mi práctica profesional, que no estaba relacionada en principio con este mundo, me ha llevado a que estoy viendo en un día 5, 6, 7 casas, entro, salgo, y noto la energía. Entonces me es más fácil entender que si la energía de mi casa la puedo mantener bien, pues cuando llegue me revitalizará, que es la idea. ¿Vale? Esto fue un proceso que viví y que lo pude entender trabajando. La memoria del espacio, esto me ha encantado de saber qué es. Desde que está Barnusel uniendo gente, he conocido a mucha gente interesantísima, imagínense. Y dentro de las mujeres que conocí hay una señora de Valencia que lleva unos 15 años armonizando espacios. Es autodidacta, no tiene conocimiento ninguno, ni de arquitectura, ni de decoración, ni nada que tenga que ver, pero ella armoniza espacios. Y entonces me quiso conocer y vino a mi casa y me explicó que ella entendía que los espacios tenían memoria y que si aquí había sucedido un hecho de sangre, pues las paredes guardaban la memoria. Llevado a tu trabajo, María, de vibración, pues tiene toda la razón. Bueno, hoy lo que era el Jean-Jacques, que le podía medir a la señora, midiéndola a ella, te lo explico, Luisa, que tú no estuviste, Jean-Jacques con su antena, medía la frecuencia de la casa de esta señora. Y le pudo explicar que había una veta de agua, y dijo, sí, hay un río. Pues entonces todo está conectado con todo, todos vamos a un nivel de conocimiento más bajo, más alto, evolucionamos, involucionamos, porque a veces nos da miedo y decimos, yo no quiero saber, y vamos para atrás y luego nos animamos y tiramos para adelante, pero en definitiva que está todo relacionado. El arte saurí es el abuelo de la geobiología. Los sauríes, su historia era que detectaban el lugar idóneo donde había la veta de agua, ¿vale? Esta foto la cogí en el Montseny, que yo voy bastante al Montseny, y cuando yo estaba empezando a estudiar geobiología, me iba fijando en todo lo que veía. Claro, y una de las cosas que me ponen los libros de geobiología es detectar un tumor en un vegetal. Pues si conocen el Montseny, el lago Santa Fe, ¿alguien ha estado? El camino que va del lago cuando vuelves, pues está este árbol a mano derecha y se ve de lejos, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque lo traspolo al ser humano y digo, ¿cómo puede ser, no? Que esté relacionado y que sea la veta de agua que le está pasando por debajo el que le está generando el tumor. Es lógico porque todo es energía. Claro, es lógico, María, ahora que lo entendemos. Claro. Pero yo cuántas veces, a mí siempre los árboles me gustaron mucho, y cuántas veces había mirado eso y a mí no me decía nada. Pensaba que era una deformación. Pero una vez que tienes el conocimiento y que lo entiendes y lo empiezas a aplicar, dices, mira, este árbol está enfermo y tiene un tumor. Y de la otra manera, mira, el árbol se deformó. Oh, ¿por qué? Oh, no lo sé. Arquitectura sagrada, lo que ya les explicaba. Otra. Viene otra foto. Si vivieras debajo del árbol, ¿qué te pasaría? Claro. ¿Qué dimensión puede tener el espacio, bueno, un espacio que sucede algo así, como has dicho, algo malo? ¿Que puede coger una gran dimensión? Sí. ¿O normalmente es un espacio que está reducido a una estructura arquitectónica? Puede ser una zona exterior. Numerosísimos casos. Hay barrios enteros, explicaré más adelante y ya lo verás. Hay barrios enteros afectados con problemas. Hay casas particulares que han vivido determinado problema y lo tienen. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en Francia y en Japón, en China, en muchísimos países, prohibidísimo construir encima de un cementerio. Vamos, nadie se le ocurriría. En España no. ¿Vale? Stonehenge.
tuve la suerte de estar. Hay una cosa muy curiosa y es que hay dos tipos de piedra, la piedra azul y la piedra gris. La piedra azul la han traído de Escocia, porque es el único lugar que imagínense en esa época. Esto está al sur de Inglaterra, está bien cerca de lo que son las Seven Sisters, las siete hermanas, la punta. Son unos campos de cultivos, una zona que lo único que molesta es una carretera que le han construido muy cerca. Y María, me acuerdo todavía, poner las manos, en aquella época yo no tenía idea de nada, sentir la piedra azul es caliente, la piedra gris no. Eso tiene que ver. Ellos fueron a buscar esa piedra a Escocia por algo en especial. Hay muchas de las cosas que están y que las desconocemos porque hemos sido tan listos los seres humanos que a partir de la revolución industrial hemos dicho lo de atrás, nada. Lo que saben los indios americanos, ¿para qué? Fuera. Y estaba el conocimiento estaba y se perdió. Entonces ahora es el momento de ir diciendo, bueno, vamos a ir recuperando un poco de lo que teníamos de sabiduría ancestral y es totalmente lícito usar una o usar lo más moderno. Sí, no pasa nada. Usemos lo que tengamos, las herramientas que tengamos para detectar. Adelante. Esta es curiosa también. Esto es en los Pirineos y puse las ovejitas para que recuerden que ya los romanos ponían a pastar un rebaño de ovejas durante un año entero. Pasado el año, le quitaban las vísceras, analizaban las enfermedades que podían haber habido desarrollar, si estaban sanas o no. Y en función de eso se asentaban en el sitio o no se asentaban. Y esa foto está tomada frente a una de las iglesias de la Val de Boí, ¿vale? que es una arquitectura fabulosa, que tiene una construcción fabulosa que más adelante lo miraremos, y que en ese promontorio además, desde el punto de vista geológico, coinciden 5 tipologías de roca diferentes de los Pirineos en la naturaleza. Pues ahí está construida una de las iglesias y a mí me pareció muy significativo porque no eran ningunos tontos. Cuando se construían iglesias se sabía dónde se construía. Ya se puede ir a probar y vemos que los niveles energéticos son altísimos y me hizo mucha ilusión comprobar eso y me llamó mucho la atención. Ahí. ¿Qué energía nos rodea? Seguimos. Miren qué fantástico. Un roble. Aguas tortas, los que les explicaba. La iglesia. Esa roca donde están las ovejitas es esta roca de aquí. Contrastando una información con otra que verán en la bibliografía. Hay un libro editado por el Ministerio de Educación y de Mineralogía y varios ministerios juntos y han sacado una guía de los Pirineos donde nos explican desde el punto de vista geológico todas las rocas y la relación con las iglesias. Y me pareció fantástico porque luego lo comprobé con una documentación que había de todas las iglesias que también lo tienen y analizando una y otra cosa hice este pequeño descubrimiento, ¿no? que esta roca es muy importante ya desde el punto de vista geológico. Adelante, María. Aquí tienen esa. ¿Ven esto? ¡Qué maravilla! Este es el ábside, la pequeña. Y en el ábside tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de roca que vemos por todos los Pirineos y que además el emplazamiento de esa iglesia está en un sitio geológicamente de combinación de piedras, porque luego si tú ves el mapa geológico de los Pirineos viene por zonas, en esta zona pizarra, en esta zona granito. Pues ahí, esa piedra es una gran composición geológica y claro, ¿de dónde viene? Que una del magma, que la otra de... ¿verdad? Y eso es energía, me encantó verlo. Adelante.
¿Cómo limpiar nuestro entorno de energías negativas? Empezamos con lo que es la limpieza. Una cosa muy importante es la luz natural. Yo soy fanática de la luz. Con el tiempo me di cuenta porque me recarga energía. Una cosa es la luz y otra es el sol. Sol no tomo desde los 15 años, no tomo sol. Pero luz necesito mucha luz. Y es bueno que los arquitectos y los profesionales de la edificación construyan desde un punto de vista bioclimático, entendiendo que si tenemos una radiación, como aquí en España, fabulosa, intentar no tener que gastar energía eléctrica, sino que nos entre la luz. Uso de la luz natural en su justa medida, ni vivir en la penumbra, ni quemarnos por el sol. Y cuando hablo de quemados por el sol, también he detectado que cuando es mucha la radiación, demasiada, por ejemplo un piso que es orientación oeste y que tiene muchísima radiación y que el usuario no sabe protegerse, no sabe poner un toldo, ¿no? Eso le resta energía, porque está pasado ya de tanta luz. O sea que el sol, en su justa medida, lo pude experimentar en mi casa, que tengo unos grandes ventanales, hasta que llegó hasta que empezó un poquito el verano a picar, pues tuve que salir corriendo a comprar cortinas, porque no, era imposible. Y era solo radiación, pero yo me daba cuenta que entraba y aquello me tiraba para atrás. Y fue de experimento, ¿no? El sonido agradable, un poco de ruido de agua, tamiza muchísimos ruidos exteriores, una fuente, y a nosotros nos da armonía. Luego, estudiándolo, supe que creaba iones negativos, que son los que crea la naturaleza. Por eso nos sentimos tan bien cuando vamos a la naturaleza, porque la naturaleza es una gran creadora de esos iones negativos que los absorbemos y nos mejoran. Pureza del aire, fundamental. Una buena respiración, pero de calidad. Aromaterapia, un buen olor cuando tú entras a una casa, que aquello huela bien. Cromoterapia, el color. Adelante. Aquí ya empiezo con ejemplos. El caso de la familia de... ¿Alguien que quiere decir? ¿No llegamos? No terminamos. Pasa. ¿Qué hora tenemos? 7 menos 5. ¡Ostras! Lo siento un montón. Los ejemplos vienen por escrito, rápidamente. Ese era un caso de una chica, lo verán. Este es el caso de Foradada, que es muy interesante. Nos mandaron a hacer una urbanización en Foradada. Fue llegar al pueblo y tener una percepción. Me vinieron enterramientos íberos y de la guerra civil. Entramos, se lo pregunté a la chica, le digo, ¿aquí qué ha pasado en el pueblo? Me dice, enterramientos íberos y de la guerra civil. Dijo, vale. Fueron mis primeros... ¿Enterramientos, quieres decir, en la excavación del edificio que hiciste? En la ciudad de Foradada descubrieron recientemente enterramientos de la guerra civil y hay íberos cercanos. Y yo tuve esa percepción cuando venía por esta carretera y se me pararon los pelos de punta y le digo a mi compañera, digo, aquí no me gusta nada este pueblo. Los llamé la semana pasada a ver cómo íbamos con la armonización, han decidido dejar la casa. Hay un volumen de aire inerte allí abajo muy malo y bueno, han decidido dejarlo. Sí, pasa, no hay problema. No pasa nada, adelante. Esto es en Mataró, una casa que me han llamado, lo que les contaba, para estudiar desde el punto de vista patológico, pues he detectado una veta de agua y he detectado cosas y me he ido con más información. Esta es la casa. Se ve claramente que el agua sube. Adelante, María. Y aquí explicaba mi caso. En esta casa me enfermé, me vino un cáncer de útero
tenía una veta abajo de mi cama, una veta de agua. ¿Vale? El árbol en el Feng Shui significa que no te va a estar entrando nada bueno, un árbol en la entrada. Y yo sé que yo adoro los árboles, pero ya ahora sé que en la puerta no son buenas señales. Adelante, María. Ya estoy. Lo siento, que me he extendido demasiado.